Hola hijos de la creación, 2 más 2 igual a 1. ¿Crees que esta afirmación puede tener algún sentido? Pues sí, sí lo tiene, y para explicarlo nos tenemos que meter en el campo de la aritmética modular. En este especial hablaremos de la importancia, las aplicaciones y un interesante ejemplo de esta disciplina, introducida en 1801 por Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas. Si no sabéis quién es, más os vale googlearlo ahora mismo. ¿O acaso vais diciendo por ahí que no sabéis quién es Picasso o Van Gogh? Dentro vídeo. Vale, agrupemos los números enteros en un número finito de cajas, lo que los matemáticos llaman clases de equivalencia. ¿Cómo sabemos si dos números están en la misma caja o no? Es decir, si están en la misma clase de equivalencia o no. Consideremos esta definición. Dos enteros están relacionados por la relación de congruencia módulo m, esto es, a congruente con b módulo m, si ambos dejan el mismo resto al dividirlo entre m. Fácil, si cojo dos números y los divido entre m y me dan el mismo resto, entonces están en la misma cajita. Es decir, son de la misma clase. Por ejemplo, consideremos que m es igual a 3. Entonces, 9 y 12 al dividirlo entre 3 dan resto 0, por lo que están en la caja del 0. Sin embargo, 10 y 13 dan resto 1, por lo que al dividirlos entre 3 estarán en la caja del 1. Y así con cualquier número. En verdad, el resto siempre va a ser o 0, o 1 o 2, porque estamos dividiendo entre 3. Por tanto, cualquier número entero va a pertenecer o a la cajita del 0, o a la del 1, o a la del 2. Entonces, cuando decimos que 2 más 2 es igual a 1, en verdad lo que queremos decir es 2 más 2 es congruente con 1, módulo 3. Resuelto este gran misterio, ¿para qué nos sirve todo este jueguecillo? ¿Acaso te parece raro? ¿Una estupidez? Pues en verdad no lo es. Tú has calculado números módulo m desde pequeñito. Te dejo 5 segundos para que lo pienses. Bueno, ¿qué? ¿Ya sabes dónde? En verdad, te da una pista. El reloj. Cuando decimos que son las 17:00, pensamos que son las 5 de la tarde. Acabas de calcular 17 módulo 12. También se utiliza en los ángulos. Sabemos de primaria que 90 grados y 450 grados, que sería 360 más 90, son el mismo ángulo, ya que 450 es congruente con 90, módulo 360. Además, esto de las congruencias tiene diversas aplicaciones, como en el arte, la música o el mundo de la criptografía. Por ejemplo, cuando hacemos una compra online e introducimos nuestra tarjeta de crédito, este número se encripta usando aritmética de módulos con números primos. Uno de estos es el famoso algoritmo RSA, debido a Rivest, Shamir y Adleman, donde se calculan módulos con números primos muy grandes, de unos 300 dígitos. Estos números primos tan grandes no son fáciles de encontrar. Hay bancos que invierten una importante cantidad de dinero para encontrarlos. Y encontrar números primos, amigo, se paga. Y bastante bien. Busca en internet los famosos primos de Mersenne. Además, los módulos tienen aplicaciones teóricas dentro de la investigación matemática actual. Uno de los problemas más importantes de las matemáticas, conocido como el último teorema de Fermat, postulado en 1637, se pasó 357 años sin resolver, a pesar de que un ejército de matemáticos se pusieron manos a la obra para intentar demostrarlo. Por si fuera poco, el cachondo de Fermat dijo que tenía una prueba muy elegante para ella, pero que ya no le cabía en el papel. Y puso este teorema y dijo, tengo una demostración súper buena, pero mira, es que estoy escribiendo ya en el margen que no me cabe. Y no sabemos si es verdad, se estaba riendo de todo el mundo matemático. Si era un reto para algún otro matemático. Nunca lo sabremos porque murió sin contárnoslo. Como os he dicho, se tardó mucho en resolverlo y no fue hasta el año de mi nacimiento hasta que un tal Andrew Wiles lo resolvió utilizando matemáticas muy avanzadas. En verdad, este teorema es súper fácil de enunciar y lo puede entender cualquier público. Dice lo siguiente: si n es un número entero mayor o igual que 3, entonces no existen números enteros positivos, a, b y c, tales que se cumpla la siguiente igualdad. A elevado a n
más b elevado a n es igual a c elevado a n. Sabemos que esto se cumple en el teorema de Pitágoras, cuando n es igual a 2. Pero resulta que para n más grandes no existen estos números enteros, a, b y c, que cumplan esta propiedad. Una de las claves de esta demostración es la solución de ecuaciones cúbicas módulo m. Sí, también se puede resolver ecuaciones módulo m. Por ejemplo, considera esta ecuación de aquí. Y al cuadrado más y igual a x al cubo menos x al cuadrado. Podéis comprobar que si x es 0 e y es 4, no es una solución de esta ecuación, pero módulo 5 sí, ya que el lado derecho es 0 y el izquierdo es 20, que módulo 5 es 0. 20 módulo 5 es 0 porque sí, coño. No tengo que dar explicaciones. Increíble, ¿verdad? Os reto a encontrar más soluciones de esta ecuación módulo 5. Y si queréis saber más sobre el teorema de Fermat, os dejo un link en la descripción. En verdad, todas estas cosas, estas clases de equivalencia, en matemáticas tienen muy buenas propiedades y se puede definir la suma y la multiplicación y la división con las propias clases de equivalencia y con los elementos de esta clase de equivalencia. Los matemáticos, formalmente, dirían que estos elementos forman un anillo, concretamente un cuerpo finito. Para acabar, vamos a resolver un bonito problema con congruencias. Si queréis ver la solución a este problema en detalle, pinchad en el vídeo que os dejaré en la descripción, donde se desarrolla el problema entero. Si quieres saber por qué las matemáticas han demostrado por qué hay un número específico de partículas subatómicas, por ejemplo los quarks, los hadrones, neutrones, protones, déjame en los comentarios. Bueno, sin más, espero que os haya gustado el vídeo y recordad, ¡mucha suerte!